Muy buenas tardes, amados en Cristo. Espero que todos se encuentren bien. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. En medio de todas las crisis que están pasando alrededor del mundo, aquí en Estados Unidos, seguimos buscando la dirección de Dios, confiando en Él, dándole gracias por un día nuevo que obviamente nos permite vivir, respirar y disfrutar de este día. Un saludo a todos los hermanos allá en la isla de Puerto Rico, Centroamérica y Suramérica, los hermanos aquí de San Clau, a todos los hermanos de Casa de Vida. Un beso y un abrazo a todos. Un saludo de parte de mi esposa también. Vamos a orar en esta tarde para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Podamos dedicar esta hora atendiendo a la palabra de Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria, honra y honor, porque tú eres Dios maravilloso, bello, precioso, maravilloso y real. No existe nadie como tú. Tú eres único, verdadero. A ti te adoramos, a ti te glorificamos y te exaltamos. En este momento, Padre, nos detenemos para seguir orando por las necesidades. Sabes que hay muchas personas falleciendo diariamente por causa de esta pandemia y por causa de otras enfermedades. Te pido, Señor Padre Santo, que tú le des fortaleza a sus familiares para que puedan ser fortalecidos. También, Padre Santo, en este momento te pedimos tu sabiduría, que tu Espíritu Santo tome mis cuerdas vocales para que yo pueda expresar la esencia, la verdad, Señor, de tu palabra a este pueblo que estará escuchando y el que escuchará más luego, para que sean todos edificados, exhortados y consolados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria, a honra y el honor. Amén. Continuamos con nuestra serie. Fuimos advertidos por Dios, y esta es la séptima y última parte. Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al 21, nos dice algo muy importante que quiero compartir, que es relativo a lo que estamos estudiando, predicando, enseñando en esta serie. Y dice así, Ezequiel capítulo 3, verso 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya, centinela, vigilante, a la casa de Israel. Esas son las 3 palabras que obviamente se usan en las diferentes versiones. A la casa de Israel, hablando de las 10 tribus del norte y las 2 del sur, porque ellas estaban en peligro. Ezequiel, tan pronto tú escuches la palabra de mi boca, tú amonestarás al pueblo de mi parte. Si yo le hablo al impío que va a morir por causa de su maldad o su mala conducta pecaminosa, y quiero, entre comillas, establecer lo que significa. El impío es un concepto, una palabra que significa, que posee varias connotaciones negativas que están relacionadas a la maldad pecaminosa, que es lo que estamos estudiando en esta serie. Estas características han estado a través de la historia. Lo único que en nuestro presente han escalado hasta casi lo máximo. Están ya por encima de todo. Las personas que se niegan en creer a Dios son impías. También está relacionada a las personas que abandonan la justicia, la piedad, porque aquí se le está hablando al pueblo judío. ¿Entiendes? Ellos se apartaron de Dios y ellos ya habían sido libertados de la esclavitud de Egipto, que representa el pecado, y eso la mayoría de las personas fallan en entender esto. Abandonan la justicia, la piedad, algo que Dios demanda de nosotros, para vivir por sus propios instintos o leyes que le dicta obviamente su voluntad, su mente, desconectados completamente de la relación que debemos tener nosotros con Dios. Este tipo de conducta es activada por propia elección. Nadie hace nada porque Satanás lo obliga a hacerlo. La persona voluntariamente, Satanás tienta y tú cedes a la tentación. En otras palabras, quien viola la ley de Dios es la persona que cede al pecado. El resultado de todo esto, de estas personas impías, rebeldía, soberbia, todas las condiciones habidas y por haber asociadas a la vida o la naturaleza pecaminosa. Ezequiel sigue diciendo: si yo le hablo al impío, lo que describí ya, que va a morir por causa de su maldad o su mala conducta pecaminosa, y tú no le amonestas o le adviertes, esa persona morirá, pero yo, por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú, Ezequiel, si tú no hablas. Eso es que yo tomo esto seriamente, porque
si yo no hablo de la condición real que existe en nuestros días, que es una condición pecaminosa, estoy fallándole a la palabra de Dios, porque ese es el consejo, que nos apartemos del pecado. En cambio, si tú le adviertes que deben apartarse del pecado, ahí está claramente, y no te hacen caso, esas personas morirán por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Si es justo, persona justa, nuevamente, persona que vive en justicia, rectamente, se aparta de la justicia para pecar y cometer maldad, y si yo le pongo en peligro de muerte y tú no le amonestas y le adviertes, morirá por causa de su pecado y no tomaré en cuenta lo bueno que haya hecho antes. Pero el culpable de su muerte serás tú por no amonestarlo. En cambio, si le adviertes y dejas de pecar, advierte que Dios nos advirtió. ¿Qué estoy haciendo yo? Estamos advirtiendo que esta es la realidad de Dios. En cambio, si le adviertes y dejan de pecar, seguirán con vida. Y tú quedarás libre de culpa. Esa es la responsabilidad que tenemos todos los que hablamos de la palabra de Dios, de una manera u otra. Segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, Timoteo, y todos los miembros del cuerpo de Cristo verdaderos, que en los días finales será muy difícil y peligroso. Desde los tiempos del antaño, repito y reitero, que Dios continuamente nos sigue advirtiendo. No solamente a nosotros, los del cuerpo de Cristo, a toda la humanidad. Porque obviamente estamos en crisis. Y la fe verdadera hoy está en peligro. Pero la mentira está ahí, delante de nosotros. Y la gente tolera la mentira. Y no se atreve a hablar o correr de esos lugares donde están alterando la palabra de Dios. Y no sé de qué forma se le puede hablar a las personas para que comprendan que están corriendo peligro y aparentemente no lo entienden. El Dios de este mundo, la serpiente antigua, junto a los espíritus malignos, engañadores, seductores, jamás y nunca se cansarán de abrumar nuestras mentes con pensamientos pecaminosos, con falsas doctrinas que obviamente le dan una luz verde a muchas personas de hacer cosas que ofenden a Dios. Obviamente con el fin de que la humanidad, aún incluyendo a personas que han disfrutado de la gracia de Dios, lleguen al destino que está preparado para este querubín orgulloso, mentiroso, traidor, malévolo, engañador y ladrón. Porque lo último que quiere robarnos a nosotros es la fe. Porque nos ha robado toda la vida prácticamente. Y por más que queramos tratar de recuperar lo que se nos quitó, olvídate de eso. Déjalo en el pasado. Porque lo que nos espera en Cristo es mucho mejor. Y obviamente esto le espera a los ángeles. Será parte de los ángeles que despreciaron, rechazaron y abandonaron su dignidad, su posición delante de Dios. Su Dios, su creador, el creador de nosotros. Porque siempre nos dirá lo mismo, escucha, que Dios no quiere que nosotros seamos como Él. Lee en Génesis capítulo 3, verso 4, eso fue lo que la serpiente antigua, Satanás, le dijo a Eva. Ciertamente te aseguro que no vas a morir, no te va a pasar nada, sigue pecando, vienes y te arrepientes o le dices perdóname Dios y Él te va a perdonar. Bueno, eso es un juego. Aprende del pasado, escúchame atentamente. Desde este contexto en el de Génesis, la humanidad se inclinó a cometer todo tipo de pecado en contra de Dios. Génesis capítulo 6, versos 5 al 6 dice, y vio Jehová que la maldad pecaminosa de la humanidad era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos de la mente de ellos eran de continuo mal. Solamente pensaban en cómo podían hacerle algo dañino a su prójimo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero Dios no se puede arrepentir. Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que él se arrepienta. Si Dios dijo, le pregunto, ¿no lo hará? Y si él habló, ¿no lo ejecutará? Dios siempre cumple con todo lo que él ha prometido en su palabra. Sin embargo, muchas promesas fueron exclusivas para el pueblo de Israel. Y esto jamás y nunca ha sido para la iglesia gentil. Porque nosotros no hemos reemplazado a Israel. Eso es una falsa doctrina de reemplazo. Esto es un lenguaje de antropomorfismo.
Dios habla para que nosotros, los seres humanos, tengamos la capacidad de entenderlo y también de comprenderlo. Pero esta condición pecaminosa de la humanidad los llevó a juicio, obviamente, como también llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción, porque las personas por su propia voluntad no quisieron arrepentirse de su vida pecaminosa. Dios, escucha, le demostró su amor al extenderle su misericordia, tiempo para que la persona recapacite, que vuelva en sí y entienda que sin Dios es nada, para que tenga la capacidad, obviamente, de arrepentirse y pueda alcanzar gracia, la gracia de Dios, que ha estado desde el Antiguo Testamento, pero la gente no ha entendido esto. Pero, obviamente, decidieron rechazar, despreciar el amor, misericordia y gracia de Dios. Este fue el trasfondo de aquel entonces y ese es el problema que tenemos hoy día. Que en remotos días la humanidad decidió vivir sin Dios, decidió seguir sus propios caminos, que obviamente llevó a un sinnúmero de personas, porque no hay número, a la perdición. Lucas capítulo 17, verso 26 al 30. Tal como sucedió en los días de Noé, así también sucederán los días del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. La gente no cree en esto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a arrancar páginas de la palabra. La gente comía y bebía y se cansaba y se daba en casamiento. Indiferencia se llama eso, hasta el día en que Noé entró al arca con su familia. Solamente Noé y su familia, 8 personas, se salvaron. Y obviamente el arca no fue para los animales. El arca fue el medio de la gracia de Dios. Pero ellos no escucharon la predicación de Noé, quien le predicó por 120 años. Y si no me cree, lea a Hebreos capítulo 11. Pero lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba casas, indiferencia. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Lot salió con su esposa y sus 2 hijas, su esposa miró hacia atrás. Siempre vamos a ver una minoría que se salva. Nada va a cambiar en este contexto. El día que venga Cristo son pocas las personas que se van a salvar. ¿Por qué? Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Así será en los días del Hijo del Hombre cuando se manifieste. Existe un patrón, existe una conformidad innegable. El ser humano de ninguna manera quiere aprender de la historia del pasado. No quieren aprender de la historia del pasado. Romanos capítulo 15, verso 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras de la palabra de Dios tengamos esperanza en lo que Dios ha prometido para nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, versos 6 al 11, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, el maná del cielo, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, de las rocas que daba agua. Y esa roca que bebía espiritual es Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. En otras palabras, disfrutaron de todo esto, pero no agradaron a Dios. Es que tenemos que tener mucho cuidado porque nos enseñaron a nosotros erradamente que la salvación no se tiene que cuidar. Bueno, pero escucha lo que dice aquí. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Y eso fue cuando Moisés estaba hablando con Dios. Y le dijeron a Aarón, fúndenos un becerro, haznos un ídolo para atribuirle la obra de Dios, como han hecho muchos hoy día. Y creen que un hombre es el que nos está dando la bendición de la vida y de poder disfrutar de las cosas que obviamente es Dios quien nos la da. El pueblo se sentó a comer y a beber. Después que vieron la obra maravillosa de Dios. Y ahí se levantaron y estuvieron divirtiéndose. No caigamos en la inmoralidad sexual porque eso fue lo que pasó. Después que disfrutaron y se embriagaron, estaban practicando las mismas prácticas de inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual
En un solo día murieron 23,000 personas. No fue Dios quien los mató, fue el pecado que los mató. Entienda eso para que usted comprenda, porque le hemos atribuido a Dios todo. El pecado, escríbelo, el pecado nos alcanza a todos nosotros, a la humanidad. Que la ley del pecado es muerte, esa es la ley. Pero no pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de la serpiente. Obviamente tentaron a Dios, murieron, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron en las manos del destructor. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia. Dios nos ha advertido a nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Eso es lo que dijo Pablo y eso es lo que seguimos repitiendo. Zacarías capítulo 1 verso 4, no sean como los antepasados, que cuando los antiguos profetas proclamaron: así ha dicho Jehová de los ejércitos, apártense de sus malos caminos y abandone todas sus prácticas pecaminosas. Pero ellos no quisieron escuchar y menos prestar atención a las advertencias de Jehová. Dios nos ha advertido desde el pasado hasta nuestro presente. Así que esta palabra de 2 de Timoteo capítulo 3 es importantísima, que habla de las características innegables que tendrán las personas en estos últimos días. Y no importa si están sentados en una congregación. Y fue el Espíritu Santo quien, a través del apóstol Pablo, porque no fue el apóstol Pablo escribió. El Espíritu Santo le reveló a Pablo y Pablo escribió lo que el Espíritu Santo le reveló. Ahora nosotros leemos la revelación y recibimos iluminación para contextualizar y aplicarlo a nuestro contexto. Si es aplicable, porque no todo es aplicable. Y esto es importantísimo. Y estas características obviamente describen a los pecadores, como describen a los religiosos, como describen a los cristianos, como describen a un sinnúmero de personas, obviamente, que profesan ser de Cristo, pero en la cara viven vidas desordenadas, contradicen lo que profesan. Y obviamente no excluye ningún tipo de denominación, sea un centro, sea una congregación, sean los testigos de Russell, sean los mormones de Smith, o sean los musulmanes de Muhammad y de todas las religiones habidas y por haber. Porque obviamente el que es de Cristo no pertenece a ninguna religión, pertenece a la iglesia que instituyó Cristo. Pero es el Espíritu Santo quien nos advierte a que evitemos ser amadores de nosotros mismos, a que evitemos ser codiciosos, a que evitemos ser jactanciosos, a que evitemos ser orgullosos, a que evitemos ser blasfemos, abusivos, irreverentes en contra de Dios, a que evitemos ser desobedientes a nuestros padres, a las personas que nos instruyen, que nos aconsejan, que nos guían por el camino recto, las personas que nos enseñan valores claros, que agradan a Dios. Que aprendamos a no ser ingratos, que aprendamos a expresarle nuestra gratitud a Dios y a las personas que obviamente nos dan la mano. A que no seamos profanos con personas que tienen mentes que solamente lo único que piensan son cosas que están inclinadas a todo lo que ofende a Dios, sin afecto natural, o más correctamente, sin amor. No les importa nada. Implacables, perversas, crueles. Personas sin compasión, personas que se aprovechan de sus posiciones, privilegios para oprimir al prójimo, al pobre, al necesitado. Usan el poder para lograr sus agendas, sus objetivos personales, sin importar a quién aplasten, a quién ofendan y a quién destruyan. Su meta común es el lucro. Falsos acusadores, calumniadores, personas que no le importa el carácter de las personas. Difaman con mentiras a quien sea, y más a las personas rectas. Y el problema de todo esto es que ellos se hacen las víctimas. Inconsistente, sin control, sin autocontrol, sin la capacidad de vivir una vida disciplinada. Todo esto es importante. Te estoy repasando esto a propósito. Si te gusta algo, tú te lo mereces. Corre, disfruta, goza, diviértete, deleítate con lo que te complace. Porque mañana la mayoría de las personas piensan que después que pasan de esta vida no habrá otra. Iracundos, personas que se enojan de nada. Idomitos, salvaje, brutal. Personas que se dejan controlar por sus instintos pecaminosos. Personas, escríbalo, así como los idólatras, personas de mentes débiles. Creen que los problemas los pueden resolver todos con violencia.
Se enojan de lo más mínimo. Y más, esos que se creen perfectos, que son perfeccionistas, que todo tiene que quedar, es interesante cómo abusan de la gente. Y esto se ve en las congregaciones, pero especialmente en las congregaciones de estos autoproclamados falsos apóstoles, pastores, evangelistas, toda esta gente. Son unos delincuentes y eventualmente tendrán que darle cuenta a Dios. Pero mira lo que te dice la palabra acerca de esto. Proverbios capítulo 22, verso 24 al 25. No tengas nada que ver con esta gente violenta, ni te hagas amigo de esa gente agresiva, para que no imitas esa conducta, porque obviamente la gente no ha entendido esto y esto es un dicho del mundo. Dime con quién anda y te diré quién eres. Las personas que andan con un perro, como perros se comportarán. Con todo el respeto se lo digo, esa es la realidad. No, pero tenemos que ir a predicarle a los pecadores. Vamos a amar a los pecadores. Vamos a predicarle a los pecadores. Pero no tenemos que andar con ellos hasta que ellos muestren fruto de justicia. Que vengan realmente al arrepentimiento y cambien. Pero el problema del caso es que se juntan con esa gente y terminan en el camino de ellos. Y eso es lo que te está diciendo el Señor aquí. Léelo, está en la palabra de Dios. Aborrecedores de todo lo bueno. Vivimos en un contexto donde todo lo bueno de Dios, incluyendo su palabra, ahora se considera anticuada, obsoleta, sin relevancia. No es aplicable para hoy, según un sinnúmero de líderes y personas que creen de esta manera, de todas las edades. El bien se considera algo malo, lo malo para ellos es bueno o común, aceptable. La verdad no se defiende porque la mentira es la verdad para ellos, para un sinnúmero de personas. Si difieres porque tú apoyas a la verdad y tú eres pro verdad, pro justicia, se ofenden contigo. Hasta te consideran una persona sin amor, pero ¿qué vamos a hacer? Y más se ve esto en los religiosos. Estoy viendo que ahora en los YouTube, cuando alguien dice una herejía y se corrige, rápidamente le ponen una querella. Pues deja de ser hereje para que nadie te tenga que corregir. ¿O te olvidaste que el Señor le dijo hipócritas a los líderes religiosos? Los llamó hijos del diablo, sepulcros blanqueados, por dentro con una apariencia de santidad, pero por dentro podridos, aprovechándose, porque eso fue lo que hicieron los líderes de aquel entonces. Había un negocio en el templo y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo se indignó. Así será la segunda venida nuevamente, igualito a la primera. La gente vendiendo, disfrutando, haciéndose rica a costilla de la gente y la gente desnutrida y no conocieron la venida del Señor. Pues eso es lo que está pasando hoy día. Pero yo personalmente sigo la palabra que Dios le habló a Ezequiel. Escucha, atiende, esto es lo que tú vas a siempre recibir de aquí. Y dijo, hijo del hombre, y yo agrego entre paréntesis, y también miembros del cuerpo de Cristo que predicamos la verdad de Dios. No tengamos miedo de ellos, los enemigos de la verdad, ni de sus palabras mentirosas. No tengamos miedo aun cuando nos amenacen con arrojarnos a un pozo lleno de alacranes y de escorpiones venenosos. No nos desanimemos ante sus semblantes airados con enojo en contra de nosotros. Solo recuerda que ellos son unos rebeldes apóstatas que han violado todos los principios éticos morales de la palabra de Dios. Tienes que darle mi mensaje, sea que te escuchen o no. Sin embargo, te lo digo desde ahora, no nos van a escuchar como no escucharon a Ezequiel, porque son unos rebeldes. Léelo, eso está ahí. Aquí lo importante es que seas parte del cuerpo de Cristo, porque esto es aplicable a todos nosotros. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo y has decidido obedecer y defender la verdad de Dios y de su palabra, todos corremos peligro. Seremos despreciados, rechazados y odiados y hasta perseguidos por las personas rebeldes, apóstatas, herejes, de mentes débiles, pecaminosas. Sean los del mundo, pecadores, cristianos, religiosos, evangélicos, bautistas, de la denominación que sea. Centros, porque ahora son centros o congregaciones. Nos atacarán porque ellos de ninguna manera quieren que nadie descubra su camuflaje, su máscara. No quieren que le quitemos sus máscaras, pero se está quitando la máscara y ellos están denunciando a las personas que lo están denunciando. Porque el kiosco se le va a ir el ajuste. Sus disfraces, sus mentiras, sus engaños, su desvergüenza, su insolencia, su descaro, su falta de respeto. Más que nada, denunciamos cómo estafan a la gente con esos servicios de primicia, pidiendo a la gente que siembre para ellos hacerse más ricos. Y la gente
pasando necesidades. Traidores, obviamente están ahí, al nivel de Judas, porque han traicionado todo lo del Señor. Y eso es lo que muchas personas no han entendido. Y nos quedamos en la 16. Embriagadores, imprudentes, precipitados, actuando sin pensar, sin sentido común. Estas personas que tienen un estilo de existencia, que hacen todo lo que les complace, sin pensar y menos tener en cuenta las consecuencias y a quién afectan con sus acciones. Son personas indiferentes. Sus intereses son físicos y materiales. No le importa nada de lo espiritual. Son personas que, especialmente si son religiosas, están embriagadas con sus dogmas engañosas, que les ha funcionado muy bien, porque muchas personas se la han creído. No, esto es obvio. ¿Cómo una persona tiene la capacidad de influenciar a 75 millones de personas? Imagínate quién está detrás de eso. El Dios de este mundo no opera solamente en los religiosos, opera en todos los ámbitos. Son personas que están embriagados con dogmas engañosas, doctrinas de demonios, con la religión que fue exportada de Babel. Están preparando el camino para el anticristo, para el hijo de perdición, para el hombre de pecado. Están llenas, sí, pero eso no indica nada. La iglesia somos nosotros, individualmente. Esos son edificios llenos de personas. Quizás en esos lugares hay un remanente pequeño del rebaño de Dios, y Dios se encargará de una manera u otra de sacarla. Pero Isaías 29, verso 9 dice: Israel está ciego. Ustedes, los profetas falsos, siguen actuando como unos necios. Sigue, porque eso es lo que les gusta a ellos, actuando como necios, y la gente les fascina eso. Siguen como ciegos, sin ver nada. Siguen tambaleando como borrachos, aún sin haber tomado vino. Y muchos de ellos, tú lo ves, que salieron de ese estilo de vida, de drogadicción o del alcoholismo. Y quizás muchos de ellos todavía están haciéndolo, pero están ahí parados en los púlpitos. Apocalipsis 17, verso 2. Los reyes del mundo se unieron a ella para rendir culto a los dioses falsos. Y obviamente, reitero, que en las traducciones dice adorar. Tú no puedes adorar a un ídolo. Tú le rindes culto a un ídolo. Al único que tú puedes adorar es a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer samaritana? Que Dios está buscando personas que le rindan culto, o verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la respuesta? Respóndela tú mismo, tú misma. Seamos bíblicos, pero hay traducciones, obviamente, que tienen un trasfondo, porque obviamente el rabo del catolicismo está todo en esto. Tenemos que ir a los idiomas originales. Y la gente del mundo hizo lo mismo. Luego me di cuenta, verso 6, de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios y de los que fueron asesinados, mártires que mantuvieron su fidelidad en Cristo. Jesús, el Mesías. Estos embriagadores hablan de esas personas que se involucran en actividades de todo tipo que ofende a Dios. La persona que se embriaga, que bebe, pierde la vergüenza y después no se recuerda ni lo que hizo. Altaneras, aquellas que se creen por encima de todo, altas según su propia opinión, piensan que están sobre todo, piensan que son mejores que todo y que no hay nadie como ellos. Similar al orgullo. Autosuficiente. Ya piensan que ni necesitan a Dios. Esa es la realidad de todo esto. Amantes de los placeres, esa es la número 18. Más que de Dios. Y de esto hay muchos. Y mira que hay muchos. La sociedad de nosotros, Dios mío, está descarriada completamente. No hay que viajar muy lejos, porque tienes que ir a diferentes congregaciones y escuchar lo que están hablando. Porque no voy a decir que están predicando, porque no están predicando a Cristo, lo que están hablando. Pero no necesitamos ir muy lejos, eso está en nuestras comunidades. Falsas enseñanzas, todo tipo de doctrina, obviamente de espíritus engañadores, lo incorporan. Los de Puerto Rico viajan a Miami, donde están unos herejes allá para conferencias, para llevarse todo eso para allá. Porque quieren lo sobrenatural, quieren que los ángeles estén cantando en sus congregaciones, que haya manifestación. Bueno, ¿manifestación de quién? Es el punto importante aquí. La fe no se ha entendido, amados. Esto no se trata de sentir. Yo soy bienaventurado porque no he visto a Dios, ni un ángel me ha visitado aquí, ni Dios me ha hablado audiblemente, pero creo, estoy seguro, tengo certeza y seguridad que Dios es real en mi vida. Y que su palabra es la verdad absoluta, la revelación que Él nos ha dado a nosotros, que nos ayuda a entender la conducta que Él desea de ti, en términos sencillos. Pero son mutiladores, un sinnúmero de personas siguen ahí y van a ser mutiladas porque no quieren salir. No quieren salir de esas cuevas de ladrones.
Yo no entiendo eso. El Espíritu Santo dice claramente a través de Pablo que tendrán apariencia de piedad, pero cuando te viran, te dan 3 puñaladas y te dejan muerto. Y se van felices y contentos, como si nada hubiera pasado. Tienen mentes malvadas, oportunistas. Y estas son las características de las personas de los últimos días. Tendrán esa apariencia. Y esto obviamente son las personas que o son líderes en una congregación, o son las personas que van por ahí porque es una asociación, es una mafia. Usted tiene que hacer una investigación más clara de todo esto, amado. Yo lo estoy haciendo. Y está ahí. Y obviamente el idioma que tiene es un idioma que seduce porque los espíritus engañadores están operando detrás de ellos. Claro que te van a seducir, pero no son miembros del cuerpo de Cristo. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Operan dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, influenciados por el espíritu del anticristo. Porque toda persona que desvía a las personas de la verdad está operando en el espíritu del anticristo. Y mira que hay muchas personas que están alejando. Usted tiene que ver los shows que se hicieron aquí con esta cuestión de la pasada elección. Y obviamente estos son los maestros de todos los hispanos, porque a las conferencias de ellos es que van para buscar todas esas doctrinas de demonios para llevarlos a su congregación. Afirman estar bien con Dios, pero sus características indican todo lo opuesto. ¿Sabes qué quiere decir? Posiblemente disfrutaron de la gracia de Dios, pero se apartaron porque obviamente dije anteriormente que el amor al dinero es muy peligroso, la codicia. Y cuando la gente se acostumbra obviamente a ese tipo de pecado, es muy peligroso. Segunda de Juan capítulo 1, el verso 7 en adelante, porque muchos engañadores han salido por el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido. Y esto es una realidad que está hoy día. La gente está negando la realidad de Cristo, que ha venido en carne. Estos son engañadores, son el anticristo, en otras palabras. No son el anticristo en sí que vendrá ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Operan en el espíritu del anticristo. Tengan cuidado de no perder el fruto de su trabajo al fin de que reciban el galardón completo. Cualquiera que se extravía y que no persevera en el fundamento del evangelio de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en el evangelio de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se le acerca y no trae esta doctrina, este evangelio cristocéntrico, no lo recibas en tu casa, no los recibas en tu congregación, no los recibas en tu hogar, no los recibas en tu vida, ni siquiera le desees que tenga paz, porque quien le desea paz participa en sus malas obras, en su pecado. Eso es lo que dice la palabra. Tú decides, yo decido, ¿qué queremos hacer nosotros? Hay personas que nos pueden dar el ejemplo. No somos perfectos, no estamos profesando que hay perfección. Fallamos, tenemos cosas que tenemos que trabajar, todos. Pero si tú viniste a Cristo, tienes que cambiar. Si tú crees que Cristo te llamó para que sigas igual, estás equivocado. Y obviamente tenemos que negar todas las cosas del mundo, porque solamente podemos tener un Señor. No podemos ser amigos del mundo. No podemos ser amigos del mundo. Tenemos que aislarnos de todo eso. Tenemos que trabajar, que comprar, claro que sí. Pero obviamente tenemos que separarnos de todo lo que nos puede contaminar. Y eso requiere trabajo. Y eso requiere responsabilidad. Y eso requiere de que nuestra voluntad esté sometida completamente a Dios, al Espíritu Santo que vive en nosotros. De lo contrario, no vamos a poder hacer nada, amado. Esa es la realidad de todo. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer a nosotros. Porque obviamente Dios tiene puestos los ojos aquí en la tierra. Su omnipresencia, su omnisciencia está activa siempre. Nunca se desactiva. Jamás y nunca. Esa es la realidad de todo. Pero, segunda de Corintios, estoy terminando. Ya concluimos con esta serie. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues ustedes son templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice, salgan en medio de ellos y apártense. Y no toquen lo inmundo, no participen con las cosas inmundas. Y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos. Y lo ha dicho el Dios y Señor Todopoderoso. Dios te bendiga. Dios te guarde en esta hermosa tarde. Qué maravillosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento que nos sustenta. Nos da a nosotros esperanza para que entendamos que nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestro temor, reverencia, fidelidad, lealtad,
paciencia no es en vano cuando reconocemos realmente a Dios. Para terminar el texto dice así: porque estos son los que se meten en las casas y cautivan a las mujeres débiles. Tengo que poner hombres débiles también, cargados y cargadas del pecado, que se dejan llevar por sus malos deseos y siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ese es el peligro de todo. Y así como Jambres, que se opusieron a Moisés, fueron los magos, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido. Y en cuanto a la fe, escucha, están descualificados, pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos. A mí se ha hecho evidente porque Dios ha sacado la venda de mis ojos y la luz de Cristo me ha alumbrado, como también lo fue en aquellos días. Tú decides. Lo que se nos dice es, pero tú, siguiendo la doctrina verdadera, con una conducta correcta, fe, amor, paciencia, en medio de las persecuciones y los padecimientos que nos sobrevengan, como le vino al apóstol Pablo en Antioquía. Que tú decides, yo decido, quién servir. Si servirle al Dios de este mundo o servirle al Dios que nos trajo a esta tierra, a existencia. Y ahora, si estamos en Cristo, a disfrutar de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición a ustedes en esta tarde. Siempre aprovecho el tiempo porque no sé quién escucha. Yo no tengo aquí a Facebook, no sé, porque eso me distrae. Quien se conecte, gloria a Dios. Quien no se conecte, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero hoy tú puedes dar un paso de fe si todavía no has dado ese paso de fe de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Hoy tú puedes pasar de muerte a vida, de existir, solamente respirar, a poder ser un hijo o una hija de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es creer en la obra salvífica que hizo Dios a través de la persona del Hijo, quien vino aquí a esta tierra a sufrir el castigo. El castigo de nuestra paz con Dios fue sobre él. Recibió todo el castigo nuestro. Su sangre fue derramada y su sangre nos redime a nosotros de todos nuestros pecados para darnos la oportunidad a nosotros de poder reconciliarnos con Dios. Nos justifica ese sacrificio. Y el primer paso es creer en esa obra, porque él recibió nuestro castigo, su sangre fue derramada, murió, pero resucitó para resucitarnos juntamente con él. ¿Crees en esa obra? Es el primer paso. Segundo es confesar tus pecados. Y la tercera es arrepentir. Tenemos que arrepentirnos porque no hay salvación sin arrepentimiento. Y arrepentimiento es una vuelta de 180, dejando tu vida pecaminosa atrás para comenzar una vida nueva con Cristo. El camino no es de pétalos de rosa. Habrán espinas, habrán tropiezos, problemas, dificultades, pero agarrados de Dios podemos llegar a la eternidad para disfrutar con Él como jamás y nunca hemos disfrutado de la vida, porque lo que nos espera es glorioso. Y esa es la esperanza que Dios nos da a nosotros. Hoy tú puedes dar ese paso de fe. Y lo cuarto es buscar un lugar donde prediquen la palabra de Dios no adulterada, para que puedas a la medida, la estatura del varón perfecto en toda su plenitud, y su nombre es Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que tomes una decisión por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Casa de Vida, todos los hermanos de Puerto Rico, San Clau y todos los hermanos que están conectados. Dios los bendiga y Dios los guarde. Bendiciones.